Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. Tengo que arrancar el videoblog con ciertas disculpas, parece que esto de mencionar la lluvia ha hecho que llueva. Y si en el videoblog de la semana pasada hablaba de lo complicada que es mi gestión de tiempo por esto de estar solo y bueno, pues los 5 niños, los bomberos, el curro de profesor, las clases de kendo, etcétera, pues bueno, esta semana se ha confabulado todo, me ha cascado el coche en la autopista y voy como pollo sin cabeza intentando recuperar un poco el ritmo. La buena noticia es que seguramente tengo ya un coche de reemplazo para este finde, así que bueno, poco a poco iremos retomando la normalidad. Y bueno, siguiendo los imprevistos, tenía pensado hablar de otro tema hoy, pero esta mañana leyendo la prensa me he encontrado un curioso artículo en el que decía, era un pequeño error de presentación, que el hijo de Agatha Christie, en realidad no era el hijo, era el bisnieto, ha solicitado que Diez Negritos, la novela, pase a llamarse Eran 10. Y evidentemente la petición, que tiene que ver con un trasfondo sobre el racismo, un trasfondo sobre la sensibilidad de los lectores y del público en general, de la sociedad en general, ha generado suspicacias, ha generado debate y creo que es interesante que lo hablemos también aquí en el videoblog. Seguramente con nuestro particular modo de ver las cosas. Saco de Hueso se dedica al género fosco, principalmente, también al género fantástico, y dentro de la literatura de terror, de la literatura fosca, estamos muy habituados a transgredir fronteras, estamos muy habituados a romper tabúes, estamos habituados a poner títulos que pueden resultar chocantes o incluso tener portadas en nuestros libros que no se pueden enseñar a todo el mundo para no herir sensibilidades, con lo cual no somos ajenos al debate sobre los títulos, sobre la idoneidad de determinadas elecciones. Bien, sí que me gustaría poner algunas cosas en contexto. La primera de ellas es en referencia a la gente que dice que el bisnieto no tiene potestad y no debería meterse en jardines de decidir cómo se titula o se deja de titular una novela de Agatha Christie. Yo parto de la idea de que efectivamente no hay que tocar mucho el trabajo de los que nos precedieron, sobre todo una vez están muertos. Y desde luego Eran 10 no me parece un gran título, pero sí que hay que tener en cuenta una cosa, y es que la propia Agatha Christie en vida ya aceptó un cambio de título en el título original de la novela cuando ésta se publicó en Estados Unidos nada menos que en 1939. Es decir, la polémica sobre la idoneidad del título ya es vieja, es muy muy vieja. Y de hecho, en Estados Unidos la novela se ha ido publicando como And Then There Were None. Y entonces ya no quedó ninguno, que es el final de la cancioncilla que da título a la obra originalmente. Una cancioncilla que era propia de un cierto tipo de espectáculos en torno a los clichés de las personas negras en Estados Unidos. Era una cancioncilla infantil, irreverente y, desde luego connotada desde el punto de vista racial. Y la propia Agatha Christie se dio cuenta de que este título, que en el Reino Unido no generaba las mismas sensaciones, en Estados Unidos fomentaba una visión del tema del racismo que no resultaba positiva y suscitaba una serie de incomodidades en muchos lectores y una serie de sentimiento de ofensa que no se correspondía con el espíritu de la obra y por lo tanto era adecuado cambiar el título. Personalmente, a mí me gusta más And Then There Were None que el original de Ten Little Niggers, que me parece menos interesante sonoramente y menos sugerente. Bueno, por si hace falta cortar en el fondo de la cuestión, Agatha Christie no era racista, de hecho su obra es conocida por su pasión por el orientalismo, por las otras culturas, era una mujer de mirada abierta en este sentido y no creo que un título racista o un título que suscitara esa sensación en los lectores fuera su objetivo. Seguramente ella cuando lo puso en Inglaterra no consideró que fuera a suscitar polémica o que fuera a resultar ofensivo para los lectores
y por eso decidió cambiarle el título cuando publicó la obra en Estados Unidos. Bien, esto cuadra un poco la situación para decir que es natural que el bisnieto haya dado cierto toque de atención a los países donde todavía se publica con el título original, para incidir en que a día de hoy esa incomodidad en torno al racismo que suscitaba ya en Estados Unidos en los años 30, pues se ha ido extendiendo. ¿Por qué se ha ido extendiendo? Pues porque países como España, que cuando yo era crío no albergaba prácticamente a personas de raza negra, a día de hoy alberga muchas más, y estas tienen su sensibilidad, una sensibilidad, sean extranjeras o no, que esto también es un tema curioso. La gente de mi generación, sobre todo los que hemos vivido en zonas que no estábamos acostumbrados a la inmigración, porque en nuestras zonas más bien era el efecto contrario, lo nuestro, lo típico era la gente de Aragón, ha tenido tendencia a irse de los pueblos a Zaragoza y de Aragón en general a buscarse la vida en otros países. Ha sido raro, cuando yo era crío, que recibiéramos inmigrantes, era más bien al contrario. Bueno, pues esta sensibilidad de la sociedad ha ido cambiando y es natural que ciertos libros se revisiten y es normal, sobre todo teniendo el antecedente de que la propia autora había cambiado el título en otras ediciones, que la familia plantee o los herederos de los derechos planteen que, bueno, que es legítimo y es interesante que se busquen alternativas a ese título. No entraré ya en las que me parecen mejores o peores, ya he dicho un poco mi opinión al respecto, pero bueno, me parece interesante aclarar estos puntos. Luego ya está el tema de reelaborar la obra. Ahí ya yo soy más partidario, ya lo decía en otro videoblog, en el tema este que ya suscitó polémica en torno a Tolkien y la carta de respuesta que tuvo hacia el régimen nazi. Yo estoy en contra de reelaborar las obras. La cancioncilla que se incluye dentro de la novela es una muestra también del tipo de cancioncillas que eran populares en aquella época. Nos muestra también bien la sociedad de la época y creo que eso no hay que edulcorarlo. Las cosas que eran normales en un cierto momento, creo que es importante que sepamos que lo eran, porque si no se acaba olvidando. Mi padre, por ejemplo, me decía que le hubiera gustado conservar los libros de texto que tenía durante la dictadura, porque había cosas muy increíbles que a día de hoy la gente le resultan muy chocantes. Él contaba que cuando era pequeño, una vez estaba leyendo sobre Julio César y le preguntó a su madre que era un dictador. Y su madre le dijo que esas cosas no se decían, que de esas cosas no se hablaban. Y son pequeñas muestras de cómo la mentalidad, los temas de conversación, las cosas que se pueden decir y no decir, las cosas que se muestran y no se muestran en determinadas sociedades cambian con el tiempo. Y creo que la literatura, más allá del divertimento directo, del divertimento contemporáneo, tiene ese papel también de fijar el momento histórico, la sensibilidad histórica, incluso dentro de géneros de fantasía, y eso nos permite luego entender mejor las sociedades pasadas. Se ha acusado el tema este de cambiar el título de Diez Negritos a una maniobra de marketing para, bueno, seguir llegando a un gran público, etcétera. No es el caso, no es el caso, creo, por lo que digo de que ya Agatha Christie cambió el título en su día, pero sí que podría estar la tentación de cambiar el contenido de ciertas novelas para que sigan llegando al gran lector por su estructura o por el divertimento puro y duro que representan. Y en este sentido, pues sí, entiendo que hay cosas que desde mi punto de vista sería mejor no cambiar. Del mismo modo que creo que las ediciones juveniles e infantiles no habría que mutilarlas, no habría que digerir las obras para los jóvenes lectores. Creo que se pueden reelaborar bajo otros títulos, creo que hay soluciones intermedias, del mismo modo que se puede hacer una edición anotada de un libro si consideramos que hay un pasaje particularmente chocante para explicarlo al lector, y creo que eso es enriquecedor. Pero bueno, creo que hay que contextualizar y que no es exactamente lo mismo una cosa que la otra, y bueno, que es interesante que reflexionemos al respecto. Y en este sentido, quería nombrar un artículo que leí hace poco de Moa Gereu, no sé si lo pronunciaré bien, porque no lo he oído nunca en oral,
y que es un activista sobre el racismo, es un periodista que publica artículos en el diario.es, ha publicado artículos muy interesantes precisamente sobre ser español, nacido en España y de raza negra. Es un tema que efectivamente para los de mi generación es raro, era muy improbable, en Zaragoza no conocí nunca ningún caso. Sí que conocí a algunos chicos que eran portugueses de raza negra, seguramente porque venían de las Cabo Verde, pero vamos, era toda la experiencia que teníamos en aquella época. Y es muy interesante volver a hablar de estos temas. Bueno, pues es un articulista que a mí me resulta muy interesante, me permite encontrar perspectivas distintas sobre temas que no me son muy familiares por circunstancias personales. Y que escribió un artículo hace poco que viene muy al pelo al respecto, que se titula ¿Te molesta más el racismo o cómo se lucha contra él? Es una pregunta que plantea el lector y que nos hace reflexionar mucho. Venía en relación al tema del derribo de estatuas, de la idea de quitar estatuas de personajes ligados al colonialismo, al imperialismo europeo en determinados países, en determinados territorios, pero que desde mi punto de vista viene también bien respecto a ciertas reacciones con esta polémica. Directamente tenemos tendencia a echar los pies por alto y decirnos, joder, otra vez estamos aquí con la corrección política, cambiando el título y no sé qué, y encima la autora muerta que no puede decir nada. Y luego cuando rascas un poco, te das cuenta de que igual echamos los pies por alto demasiado rápido. Que igual la autora ya en su día tuvo la duda al respecto del título y fue incluso capaz de cambiarlo en su propio idioma. No hablamos ya de las traducciones. Y quizás cuando se aborda la edición de una obra que puede suscitar polémica por algo así, sería saludable echar un ojo a la propia visión que tuvo la autora respecto al tema. Porque quizás hubiéramos podido traducirlo al castellano como y entonces ya no quedó ninguno, que es un título que a mí me sigue pareciendo mucho más bonito, mucho más interesante que 10 negritos, y nos hubiéramos evitado la polémica y echar los pies por alto. Y insisto, no se trata de reescribir la obra, pero sí de interesarse a la propia perspectiva de la autora y poner las cosas en contexto de un modo más global, antes de lanzarnos rápidamente a ofendernos precisamente porque se le cambie el título a una obra. Vamos a informarnos primero por qué, vamos a informarnos primero de qué hubiera podido pensar la autora y demás. Y me ha parecido muy interesante el artículo del señor Jereu, porque habla de que efectivamente en la lucha antirracista, en la reflexión antirracista, en ese terreno de batalla que está ahí y que es muy resbaladizo, qué duda cabe. Es resbaladizo, por ejemplo, que yo soy un señor blanco, heterosexual, casado y de clase media alta, con estudios, esté pontificando sobre estos temas, porque quizás no sería a mí quizás no debería ser yo el que estuviera hablando de esto. Pero al mismo tiempo creo que, bueno, que cada uno dentro de la medida de sus posibilidades y planteándose sus errores y sus aciertos, es saludable que se plantee estas cosas. Hay que mantenerse siempre alerta, sobre todo la gente que consideramos que trabajamos en el tema intelectual, en el tema cultural, que menos, ¿no? Que no quedarnos apoltronados en nuestra tranquilidad de que hacemos todo muy bien, porque ya somos muy abiertos y porque ya nos planteamos mínimamente las cosas, ¿no? Entonces mantengámonos alerta. Yo reconozco que cuando vi el título del artículo ya me había llamado la atención. Digo, joder, ¿qué hacen aquí cambiando el título a la novela? ¿Por qué demonios a estas alturas, no? Y me ha resultado muy interesante saber que dependiendo de los países ya habían optado por otros títulos y sobre todo, y esto es curioso porque ni siquiera lo decían en el artículo, en el artículo de la agencia EFE no mencionaba este tema, que me dijo, me ha dicho mi mujer, es que el título ya lo cambió Agatha Christie en vida en Estados Unidos. Entonces, claro, estirando un poco el hilo y bueno, pues me ha parecido una cuestión interesante. No sé qué opinaréis al respecto. Como siempre los comentarios son bienvenidos, creo que el debate es lo más interesante en estas polémicas y eso, mantenerse con la mirada abierta y preguntándose, pues, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Podemos hacerlas mejor? ¿Es pertinente o no plantearse la cuestión? ¿Mis títulos son adecuados? ¿No son adecuados? ¿Qué efecto generan en el público? Esto es súper interesante y súper importante cuando eres editor o cuando eres autor. Hay que ser consciente de que nuestros títulos transmiten cosas.
los títulos y las obras, pero los títulos también, las portadas. Bueno, pues planteémonos, ¿no? Planteémonos al respecto y debatamos al respecto. Me despido. Normalmente la semana que viene, aunque tengo ya la vuelta al cole y será agotadora, va a ser un poco menos movida, entre otras cosas porque no estoy de guardia. Esta semana, no sé si lo he comentado al principio del vídeo o no, estoy de guardia con los bomberos, ha sido una semana muy movidita, he hecho mucha ambulancia y mi turno empieza ahora dentro de 5 minutos, así que voy a tener tiempo justo para subir el vídeo. Seguimos el contacto, gracias por la paciencia, gracias por el interés y que sigan abiertos los debates.